¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Amigos, el tema de la reforma al Infonavit es algo que ha dejado a los opositores muy molestos. Y Arturo Ávila lo va a decir. ¿Por qué? Porque la vieja guardia de políticos que estaba en el poder, estaba en el Senado, estaba en la Cámara de Diputados, utilizaban todas las instituciones que tuvieran a su alcance para beneficiarse. El Poder Judicial, junto con despachos, junto con Infonavit, ¿para qué? Para sacar gente de la vivienda. Entonces, cuando ellos empiezan a pegar de gritos y vemos que los panistas dicen, vamos a hacer que baje la gasolina, que baje la luz. Ok, ¿cuántos sexenios estuvieron en el poder? ¿Cuántos años? ¿Y qué hicieron? Vender la patria. Ahora que está regresando todo al pueblo, con trabajo, con esfuerzo, quieren entorpecerlo. Y Arturo Ávila, amigos, le mete una bailada al priista para que no olvide. Esto es lo que pasó en este encuentro. Ellos que menos ganan, uno, dos, tres. Yo no voy a decirte que hoy el Infonavit es perfecto, ninguna institución lo es. Y también te voy a decir, sin duda, es un tema que en la memoria o en la psique del mexicano se vincula mucho Infonavit con la corrupción, cosa que creo que no cambió en los últimos 6 años, y que yo creo que es un buen momento de pasar al siguiente, digamos, escalón de decir, oye, pues no promovamos la impunidad. Y si los exdirectores de Infonavit, si eran de un partido o eran de otro, durante sus gestiones hubo corrupción, pues yo creo que era un buen momento de que esta no se solapara y que se castigara a quien se tuviera que castigar. ¿Qué vemos nosotros? Y en resumen te lo digo, una mayor concentración, un riesgo, y además vemos un perfil en el director de Infonavit, pues que es un ingeniero agrónomo. Yo no tengo nada contra los ingenieros agrónomos, tengo muchos amigos y compadres ingenieros agrónomos. Su antecedente en Pemex creo que es bastante malo, y hoy va a un lugar donde hay una bolsa de 2.4 billones de pesos. Estamos hablando de millones de pesos. No sé ni cuántos ceros tienes, que es muchísimo dinero a los trabajadores, y sí nos preocupa mucho que esté en manos del señor. Gracias, es Mario Zamora del Partido Revolucionario Institucional, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está hoy el Infonavit y qué es lo que puede pasar con esta reforma al Infonavit? Mira, primero decir que el Infonavit dejó de ser una institución que le pudiese otorgar vivienda de manera, pues por lo menos igualitaria, digamos, un piso mínimo común a todos las y los trabajadores formales, ¿no? De los que están inscritos en la seguridad social. Y dejó de ser esta institución para dar créditos para una vivienda que esté al alcance de todos las y los trabajadores. Entonces, el objetivo en los últimos 10 años ha aumentado 70% la vivienda en México, y el salario, por lo menos pongamos el salario mínimo, que efectivamente ha sido una política, digamos, que todos hemos impulsado y hemos aplaudido, de aumento del salario mínimo, solo ha aumentado 20%. 7 de cada 10 jóvenes viven en casa de sus padres, madres, porque no pueden comprarse una vivienda. Entonces, aquellos que menos ganan 1, 2, 3 salarios mínimos no pueden acceder, a pesar de que tengan cuenta en el Fondo, digamos, Nacional para la Vivienda. Entonces, esa es una situación que nos tenemos que hacer cargo de ella, porque efectivamente lo que está produciendo, pues, es millones y millones y millones de pesos en el Infonavit, que no es un ahorro. Las personas no ahorran con su cuenta en el Infonavit. Lo que quieren es una vivienda a partir de eso que los patrones ponen, digamos, por cada uno de sus trabajadores, que es el 5% a este fondo. Entonces, me parece, y todos, el PRI, el PAN, nosotros, todos votamos a favor de la reforma constitucional al 123, que es el artículo, ¿no? que representa el derecho al trabajo digno con todos sus adjetivos. Votamos a favor para que efectivamente el Fondo Nacional pudiera construir y pudiera dar vivienda en renta. Hoy los jóvenes se mueven muchísimo de lugar, sobre todo los jóvenes, pero en general todas las personas. Entonces, no es que yo ahora quiero vivir en este lugar, a lo mejor en los próximos 10 años, cuando ya tenga 35, 40, ¿verdad? Bueno, ya puedo decir, aquí voy a vivir. Entonces, la vivienda en renta nos parece muy importante para el nuevo tipo de empleos y para el nuevo tipo de trabajo. Hay dudas en términos de esta concentración. Por ejemplo, el nombramiento del director. En los 50 años del Infonavit, nadie le dijo que no a un presidente. Todos ratificaban el nombramiento, pero eso estaba en manos de la Asamblea. ¿Por qué no la dejamos ahí? ¿No? Dejemos en la Asamblea, que está representada de manera tripartita, trabajadores, empleadores y gobierno, ¿no? 10, 10 y 10, dejemos en esa instancia la ratificación del director o la directora. Yo creo que ese cambio, que ojalá en el Senado se discuta, en la Cámara de Diputados hicimos muchos cambios, o sea, y realmente sí hay que tomarnos en cuenta, porque hicimos a todas las instancias del Infonavit tripartitas y paritarias, el mismo número de representación. Eso fue un cambio muy importante, a partir de que sí hablamos en las comisiones con empresarios y con los sindicatos. Entonces sí hubo cambios. Ojalá eso se pudiera cambiar, aunque digamos nunca ha sucedido que no ratifiquen a un director, pues es digamos es un elemento de confianza, ¿no? Que la Asamblea tripartita paritaria pueda ratificar o no al director del Infonavit que nombre el Ejecutivo. ¿Qué cambia Arturo Ávila? Gracias, Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. ¿Qué cambia Arturo Ávila de Morena
cómo estaba el Infonavit, cómo está hoy día y qué es lo que va a cambiar con esta reforma. Lo que cambia es que tendremos un instituto que va, ahora sí, a beneficiar a las personas trabajadoras. Y esa parte me parece muy importante. Durante muchos años tuvimos un instituto que, en mi opinión, desde la estructura, digamos, de administración de gobierno corporativo, tenía un problema de entrada, ¿no? Una estructura que tenía deficiencias en términos de vigilancia, en términos de transparencia, lo que ocasionó, sin lugar a dudas, pues muchísimas situaciones de corrupción, de malos manejos, que al final de cuentas afectaron a las y a los trabajadores, a las personas trabajadoras. ¿Qué cambia? ¿Qué es diferente? Lo primero es, hay 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que ganan todavía menos de 2 salarios mínimos. Ellos no han tenido acceso a la vivienda digna. Esta vivienda digna va a ser ahora, o van a tener acceso, por las modificaciones que logramos hacer. Unas de ellas tienen que ver con la estructura, con llevar al instituto a una verdadera austeridad republicana, a que no se gastara tanto recurso, a simplificar los costos, ¿no? Y por otro lado, algo que nos parece muy importante es la incorporación, por supuesto, del arrendamiento social como una figura muy importante para que las y los trabajadores con el 30% de sus salarios puedan hacerse finalmente de una vivienda. Hay datos que me gustaría mencionar, Luis, que por allá afuera, lamentablemente, la oposición, y me refiero específicamente a los voceros de Acción Nacional, han estado mal informando, ¿no? Porque no han visto que verdaderamente lo que hacen en la narrativa de comunicación le hace daño allá afuera a la gente al no tener una información muy clara. Primero, sobre los recursos del Infonavit. Los 2.4 billones de pesos están distribuidos de una forma en la que es imposible tocarlos. 800 mil millones forman parte de un fondo de inversión de largo plazo, no se pueden tocar. 1.400.000 son cuentas por cobrar, operaciones cotidianas, otorgamiento de créditos, tampoco se pueden tocar. ¿Cuánto se va a destinar realmente a esta empresa que, por cierto, se está logrando constituir y que lo que pretende es efectivamente lograr vivienda más barata? Pues solo el 0.55% de los recursos del Infonavit que están destinados a gastos administrativos y operativos. ¿Y qué se va a lograr con esta empresa privada que no va a tener fines de lucro? Pues compras consolidadas, por ejemplo, vigilancia y lograr que la gente ahora sí tenga vivienda digna de acuerdo a estándares, por ejemplo, de ONU Habitat, ¿no? Porque ¿qué pasaba en el pasado? Pues de pronto el consejero tenía, que era recomendado a lo mejor por Coparmex, no a lo mejor, es un caso real que estoy mencionando, que estaba vinculado con Acción Nacional, pues resulta que tenía intereses porque era constructor y vendía una vivienda de 30 metros o 40 metros, imagínate, en un lugar en donde ni siquiera estaba cerca del centro de trabajo, 10 veces más caro el costo, pero no solamente eso, formaba también parte de los despachos que recuperaban la cobranza y que hacían demandas masivas y que dañaron a más de 373,000 personas en juicios masivos. Entonces teníamos un sistema verdaderamente podrido ahí en el Infonavit. ¿Qué hace la doctora Claudia Sheinbaum? Lo propone dentro de la plataforma electoral, fue parte de Diálogos por la Transformación, forma parte de los 100 puntos que estamos llevando a cabo en su plan de gobierno y me parece que es un acierto. Y yo celebro que Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas hayan sumado a esta iniciativa, porque al final de cuentas lo importante es que allá afuera los beneficiados son las personas trabajadoras. Tocan un punto muy interesante y es el asunto entre tanto, porque es una forma compleja también hay que decirlo, pero digamos que lo que más ha movido al ciudadano de a pie es esta duda de: ¿el gobierno puede construir casas? ¿Es bueno que el gobierno construya casas? ¿Es bueno que con ese dinero que hay se pueda invertir para construir casas? Dice Arturo Ávila, sin un afán de lucro. ¿Podría haber ventajas al respecto? ¿Qué dicen en el PRI? Mario Zamora, el Estado construyendo casas, el gobierno construyendo casas. ¿Qué opinas de ese punto en particular? Mira, lo primero, Luis, y me da mucho gusto escuchar a mis compañeros porque coincido en muchas cosas y creo que eso es la parte importante de podernos escuchar. Y lo dice bien Arturo, que ¿qué es lo que importa? Que allá afuera esa persona que hoy no ha podido tener una casa digna, la tenga. Y tampoco queremos ser pitonizos y decir si va a pasar o no va a pasar o va a pasar mal, pero sí tienes que construir las bases para ello. Nosotros personalmente sentimos que el gobierno se está apoderando de muchas cosas, concentrando el poder. Y te repito, lo decía bien Arturo, oye, ¿hubo corrupción en el Infonavit? Sí hubo. No tengo duda, está allá afuera. Pero fue Morena quien a un exdirector de Infonavit pues le regaló una senaduría pluri. Yo no sé si están dispuestos a investigar eso o no. Y esa es la parte creo que es importante porque separemos la parte politiquera, digamos, de los hechos. Estamos de acuerdo en combatir la impunidad, claro, que no quede solo en el discurso, pero vayamos a fondo para que estas anécdotas no queden solo en eso y sí se castigue a quien hizo mal, porque nos ha hecho mucho daño, creo yo, en México, el señalar cosa que la gente en la calle sabe o siente o dicen que pasó, pero nunca hay un castigo. Pues por eso sigue pasando. Te refieres a Murat, supongo, ¿no? Bueno, pues ese es un caso. Murat, el exdirector del Infonavit, que además era del PRI, y luego se pasó a la 4T, digo, también. Y no estoy diciendo que tenga elementos en particular, pero que se investigue, pues, porque pareciera que los dichos no corresponden en la congruencia a los hechos. Y creo que eso sí es importante que la gente lo vea. Y segundo, te repito, y no hay que ser, no es la fórmula de la Coca-Cola, hombre. A un ingeniero agrónomo lo vas a poner a construir. Él va a ser el encargado de revisar. Cuando sus antecedentes como administrador, solo revisamos los números de Pemex, pues no son nada buenos, ¿no? Lejos del ingeniero agrónomo, que bueno, hoy está a cargo del Infonavit, yo quiero preguntarte, Mario, y a cada uno de ustedes, ¿que el Estado construya casas? No. Independientemente que sea, porque esta es una reforma no para ahorita, o sea, es una reforma que va a cambiar las próximas décadas. Yo personalmente no estoy tan convencido. La teoría económica te dijera que los incentivos
privados, cuando hay competencia, pues te llevan a la eficiencia y hacerlo mejor. Sí creo que tenemos que hacer una modificación de cómo estaban las cosas, y creo que sí el Estado debe regular, o sea, debe hacer que se hagan bien las cosas. Pero ponernos a construir, si tú me dirías, el ejército construyendo bancos del bienestar, pues no, que lo pueda hacer bien, no lo dudo, pero creo que esa no es su función. Gracias, es Mario Zamora, del Partido Revolucionario Institucional. Patricia Mercado, ¿qué nos dices? El Pues Estado mira, construyendo casas. Mira, yo creo que en la historia del Infonavit, sobre todo en los últimos sexenios, pero en general en la historia, pues ha habido constructoras privadas que de veras han abusado. Han abusado, han entrado a través de la corrupción, han construido la vivienda, las unidades habitacionales para las y los trabajadores con vicios ocultos, con precariedad, sin servicios. O sea, no es así que lo privado es excelente, mejor vamos a dejárselo, y lo que hace el Estado pues es inviable, ¿no? Me parece que cuando hay un derecho y el mercado no puede, porque la vivienda no es un negocio en este momento, por el tema también del suelo tan caro en las zonas metropolitanas, donde necesitamos construir la vivienda, porque ahí la gente pues puede acceder al derecho a la salud, a la educación, a la escuela, al trabajo. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es decir, si no lo está dando el mercado, incluso a partir de que yo lo regulo, pues efectivamente lo puede hacer el Estado, aunque la empresa puede, seguramente, así va a ser, puede subcontratar a empresas constructoras. Eso está clarísimo, que puede hacer ese tipo de acuerdos con los privados. Entonces, sí me parece que aquí el reto es cómo hacemos que se acceda a una vivienda social y a una vivienda en renta también, pues a precios que realmente se puedan pagar por parte de las y los trabajadores, independientemente que sea esta empresa, porque efectivamente lo que hemos entendido es, la vivienda social no es un negocio, pero es un derecho, y el Estado lo tiene que garantizar. Como decíamos, y yo quisiera, como la primera votación de Movimiento Ciudadano fue en contra, porque la representación del Ejecutivo en los órganos tripartitos era abusiva, lo tenía todo en términos de la decisión, pero eso cambió, y creo que eso hay que reconocerlo. Nos pudimos poner de acuerdo en la Cámara de Diputados y le regresamos la minuta al Senado, que ahora está en sus manos, para efectivamente hacer no solamente la representación tripartita, sino paritaria, es decir, exactamente la misma representación. Ese es un cambio, me parece muy significativo. En vigilancia, en auditoría, en transparencia, ya tenemos un tripartismo perfecto en el sentido de que es paritario, y por eso nosotros cambiamos en lo general nuestro voto a favor, aunque efectivamente en lo particular hay cosas que ojalá ahora en el Senado puedan incluso construirse acuerdos alrededor y modificarse. Sí. Gracias, es Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano. Arturo Ávila, vuelvo a la misma pregunta. El Estado construyendo casas, y supongo que también pues hay alguna respuesta de lo que estaba diciendo aquí hace un momento Mario Zamora, de lo que acaba de decir Patricia Mercado. Hace todo el sentido, Luis. Tú sabes que yo, antes de ser diputado federal, pues toda mi vida he sido empresario. El objetivo de un empresario privado tiene que ver con maximizar las utilidades de los accionistas. Si el objetivo de esta empresa, del Estado, tiene que ver con abaratar el costo para las personas que ganen de 1 a 4 salarios mínimos, pues no hace ningún sentido una empresa privada. ¿Por qué? Pues porque no se busca maximizar las utilidades para los accionistas. Lo que se busca es una empresa social, un beneficio social. Entonces, en principio, de acuerdo a la teoría de empresa corporativa, hace absolutamente todo el sentido. ¿Qué puntos clave tiene, digamos, esta empresa que no va a tener fines de lucro dentro de su objeto social? Pues lo primero, va a poder ocupar reservas territoriales, va a poder colaborar con gobiernos estatales y municipales, va a poder comprar de forma consolidada materiales, sin necesidad de estar lucrando, sin necesidad de hacer un negocio, va a poder simplificar trámites. ¿Por qué? Porque va a poder establecer convenios de colaboración para tener permisos, licencias y trámites gratuitos, lo cual no podría ser una empresa que tuviera fines de lucro, ¿no? Tendría también una simplificación muy importante, porque incluso los municipios y los estados podrían dar incomodato, podrían incluso ceder reservas territoriales para este tipo de empresas, y esa parte me parece muy importante. El impacto que va a tener en el costo de la vivienda va a ser muy importante, pasando de un promedio de 600,000 pesos a 400,000 pesos, con prestaciones de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales, que van a permitir, ahora sí, beneficiar a 7.4 millones de personas, que reitero, nos escuchan allá afuera y nos dicen, miren, independientemente de su reforma constitucional, de las leyes, a mí denme una casa digna, a mí déjenme vivir cerca de mi trabajo, a mí pónganme una casa en donde tenga espacios, en donde mis hijos puedan jugar y tengan espacios de diversión también, a mí denme la posibilidad de tener algo que hoy ya, afortunadamente, es un derecho constitucional. Gracias, es Arturo Ávila. Quisiera continuar con un asunto que marcaba hace un momento aquí Pati Mercado, pero que además nos está marcando toda nuestra audiencia. Lo recuerdo, es el 5640-05-1025, 5640-05-1025, 5640-05-1025. Muy bonito, muy padre, bien por los trabajadores. La reforma del Infonavit. Nos dicen aquí, yo no tengo Infonavit, yo trabajo por mi cuenta. Yo soy chofer de Uber, no tengo Infonavit. Yo soy repartidor, no tengo Infonavit. Yo soy profesionista independiente, no tengo Infonavit, que es gran parte de las, digamos, nuevas generaciones, entre comillas, ¿no? Para un joven hoy día, y un joven ya ni tan joven, 30, 35 años incluso, es muy difícil poder adquirir una casa. No se adquiere una casa pues porque no se puede, porque no hay acceso a todo este tipo de posibilidades, porque están muy caras, porque no se están construyendo las suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que yo quiero plantear un poco qué propone cada uno de ustedes para estas personas, en su mayoría jóvenes, por cierto, y que cada vez pareciera ser son más mayoría. Muy bien,
ahí está el Infonavit, para quien lo tiene, que bueno, vendrán modificaciones, y para quien no lo tiene, ¿qué hacemos con la crisis de vivienda? En Madrid, en España, acabo de haber hace una semana una marcha increíble, porque la gente está exigiendo vivienda digna, que frenen las especulaciones inmobiliarias. ¿Cómo le hacemos para entrarle a dar vivienda a millones y millones de jóvenes en este país? Mario Zamora. Claro que sí. Mira, Luis, déjame poner nomás algunos cosas porque me ha parecido muy interesante el diálogo y de vuelta Claro. lo vuelvo a agradecer. Mira, uno, y a lo mejor, no sé si sea la analogía perfecta, pero solo para ponerlo en la mesa. Si tú hace algunos años hubieras preguntado, oye, ¿está bien que los bancos estén en manos de privados? ¿Sí o no? Pues casi todo el mundo te diría, pues sí, los bancos deben de estar en manos de privados. Ah, pero si los bancos se los vas a vender a tu compadre, a tu primo, pues que eso vaya a salir mal, pues puede ser altamente probable. Cualquier parecido con la realidad en México solo es coincidencia. No sé si me explico, si nos acordamos de lo que pasó en aquellos años con el divino y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a veces, pues en papel o en la teoría pueden sonar las cosas bien, lo importante es la implementación. Y yo, perdóname por reiterar lo mismo, porque lo decimos mucho en los discursos. Yo creo que una parte central de esto es la impunidad y la transparencia. ¿Cómo combates la impunidad? Con transparencia. Y con que haya mecanismos de pesos y contrapesos que permitan, con esa transparencia, castigar a quien lo haga mal y que no haya impunidad. Yo reconozco lo que dice Pati. Efectivamente, la iniciativa de origen prácticamente venía todo muy cargado al gobierno. Y hubo la apertura de escuchar y de volverlo a balancear. Pero tenemos que ir más allá. Hoy estamos viendo, insisto, una mayor concentración de poder y menos transparencia. Lo segundo, en el fondo, el tema de la vivienda tiene mucho que ver, y perdón que lo diga así, con las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. No hay manera, Luis, un país que crece a menos del 1%, que tengamos la capacidad de hacer que la gente, estos jóvenes o no tan jóvenes de 35, 40 años, que hoy trabajan, que se parten el lomo, pero si no generamos condiciones de crecimiento económico, va a ser muy difícil que puedan obtener vivienda, porque no tienen Infonavit y porque no van a tener oportunidades. Es devastador que estemos creciendo a menos del 1%. El mundo más o menos está creciendo al doble. ¿Eso qué quiere decir? Y perdón que lo ponga en este sentido. Que lo que en el mundo hagan en 25 años, en México lo vamos a hacer en 50 o más, porque más es exponencial. No podemos continuar así, y ojalá, y aprovecho que están los diputados a quienes yo les tengo estima, aprecio y reconocimiento, seamos capaces en esta legislatura de abordar estos temas que permita que México desate las posibilidades que hoy tenemos para aspirar a crecer al 5, al 6 o al 8, ¿por qué no?, como otras regiones del mundo, y que tenemos la mayor economía, la mayor fuerza económica en nuestros vecinos del norte, donde bien podríamos aprovechar esa oportunidad, y muchos de estos temas, como vivienda, desigualdad y otros, pudiéramos resolverlos mucho más rápido si hacemos crecer al país. Es Mario Zamora, del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Gracias, Mario. Pati Mercado, ¿qué hacemos? Me parece muy pertinente lo que te está llegando por parte de trabajadores, seguramente muchos de ellos jóvenes que están fuera de la formalidad. Desde la reforma constitucional y lo que estamos discutiendo ahora, efectivamente solamente pues va más o menos a las posibilidades de 20 millones de trabajadores, pero más de 30 están en lo que llamamos la informalidad, es decir, sin seguridad social, sin cuentas en el Infonavit. Entonces tenemos toda otra parte. Yo precisamente hoy, mañana, presentaré una iniciativa a nombre de mi bancada de Movimiento Ciudadano, una reforma constitucional precisamente para tener una visión más universal, ¿no? Yo creo que cada vez más tenemos que pensar en derechos universales. Uno de ellos es el derecho a la vivienda, ya no formales e informales, estos sí y estos no, los dejamos fuera, sino realmente visualizar una política integral de vivienda para que todas las personas, todas las familias puedan tener ese acceso. Tenemos la Comisión Nacional de Vivienda, ahí también se está generando, digamos, algún compromiso de generar vivienda para las zonas más alejadas, más rurales del país, pero necesitamos que estos trabajadores, ¿no?, que solamente reciben ingresos y que no tienen otro derecho, tengan acceso a la vivienda. Y en ese sentido, por eso tenemos que pensar más en grande, ¿no? Porque tenemos a esta mayoría así. Terminar con esta línea de formales e informales y pensar solamente en estos derechos universales como el derecho a la vivienda. Ahí tenemos un gran reto donde la mayoría de los trabajadores está, y entonces, pues sí, está viendo pasar la discusión sobre Infonavit, pero pues eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Deben de decir, y por eso te están mandando esos mensajes. Sí, y bueno, de verdad que son muchísimos mensajes. Gracias, Pati Mercado, al respecto de este tema. Yo no tengo Infonavit, pero yo sí pago impuestos. O sea, porque además mucha gente nos está diciendo eso, ¿eh? O sea, no, sí están dentro de la informalidad, digamos, porque no tienen el seguro social o porque no tienen otras prestaciones sociales, pero pues pagan impuestos, están metidos en el tema de estar al corriente con todo lo que tienen que hacer con el gobierno. En fin, Arturo Ávila, ¿qué hacemos con todos estos 30 millones de personas, y no es un poco más, de las cuales habla Pati Mercado, que no tienen Infonavit de cualquier manera? Pues seguir con la política de bienestar que ha impulsado el gobierno de la transformación. No es en vano que, a pesar de que el mundo efectivamente está contraído en términos de crecimiento económico, tengamos un México mucho más igualitario. 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza extrema de acuerdo a datos del Banco Mundial. Ya los indicadores de bienestar ya no son el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya no son el crecimiento de la economía, ya no son este tipo de variables.
Los indicadores de felicidad, por ejemplo, que son indicadores con los que se miden, por ejemplo, países en Europa, tienen que ver con otras variables mucho más importantes de bienestar. No te sirve de nada ser un país tremendamente rico, ser la quinta economía del mundo, si tienes una enorme desigualdad. Y lo que ha buscado el gobierno de la transformación es efectivamente hacer muchos más cortos esta brecha que generó la política neoliberal del PRI y del PAN. Hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? En donde pensaban que las variables macroeconómicas y los buenos números, digamos, de las variables macroeconómicas tenían que resbalar allá abajo en gotitas hasta los trabajadores, y lo único que nos dejaron fue una enorme pobreza. Hay que decirle a la gente que nos está preguntando allá afuera que fíjate qué buena noticia les tenemos. Dijiste los trabajadores de las plataformas digitales. Pues nosotros ya aprobamos una reforma para que justamente los trabajadores de las reformas digitales, más de 600,000, puedan tener seguridad social. Y fuimos con algunos grupos parlamentarios. Esa gente que trabaja ya en una plataforma digital tendrá seguridad social gracias a la aprobación de la legislación en esta legislatura. El segundo tema también importante, fíjate cómo son las cosas. Las cuotas obrero-patronales pueden pagarse de forma voluntaria. ¿Por qué mucha gente no lo hacía en el pasado? Porque no sentía que tuviera realmente beneficios. Cuando tú empiezas a tener este tipo de beneficios, cuando empiezas a tener ya vivienda asequible, cuando tienes una vivienda más barata, entonces puede ser un momento para que incluso quien no se encuentra en la formalidad, ojo, es deseable que todos estén, pero para quien no se encuentra en la formalidad, pueda voltear a ver al sistema de seguridad social como un sistema de pago voluntario también, y pueda recibir los beneficios de estar dentro del seguro social y de pagar sus cuotas como personas trabajadoras de vivienda para tener este tipo de beneficios. Así que la respuesta muy concreta es, ¿qué hay que hacer? Seguir en esta ruta, la ruta del bienestar social, la ruta de buscar igualdad, la ruta de favorecer a las y a los que menos tienen, la ruta de tener un país más igualitario, con más derechos, en donde efectivamente todos los derechos que están consagrados en la Constitución y que además fueron los más importantes en la de 1917 verdaderamente lleguen a las y a los mexicanos. Gracias, muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. ¿Querías decir? La reforma al Infonavit, amigos, es un tema de suma importancia, sobre todo, y la mayoría de gente, su servidor, pues ya va llegando a los 40 años este año, y sabemos lo difícil que es el poder decir, tengo una casa a mi nombre o estoy pagando un crédito Infonavit. Aquí el tema es hablar con los jóvenes de veintitantos y preguntarles qué opinan de esto o qué es lo que van a requerir a futuro. El grupo parlamentario de Morena se está enfocando en darle la oportunidad a los jóvenes, porque cuántas veces nosotros no dijimos, y lo digo de mi generación, donde decía la gente, ¿cómo es que mi abuela, cómo es que mi abuelo logró comprar terrenos o logró comprar casas y tener una vivienda propia a determinada edad? Punto número uno, se preocupaban. Y ahorita, desgraciadamente, en los gobiernos anteriores, los gobiernos no se preocupan por los jóvenes. Y esto, amigos, es un cambio a favor de ellos de igual manera. Vemos cierta sinergia entre Movimiento Ciudadano y el PRI, con lo que comenta Arturo Ávila. Pero Arturo Ávila lo deja muy en claro. No vengan a decir acá que uno de nuestros senadores, que estaba encargado del Infonavit, que hizo las cosas mal. Hizo mal las cosas, que se muestren las pruebas, que se realicen las investigaciones. Y punto. El mismo camino que se ha llevado siempre. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.